Ya, chicas, entonces empezamos con lo que es anatomía y fisiología, bueno, y semiología de la piel, ¿no? En este caso vamos a ver que, pues, la piel es una estructura bastante dinámica y compleja y va a estar conformada por tres capas principalmente, ¿no? En el caso de la primera capa, que es la capa más externa, es la epidermis, luego le sigue la dermis y la hipodermis. Se dice que la hipodermis en sí no debería considerarse como una capa, pero como hay lesiones que llegan hasta esta, se le considera también parte, ¿no? En sí la hipodermis es más que nada tejido celular subcutáneo más tejido conjuntivo, ¿no? Y de lo que sí vamos a hablar bastante es de las dos primeras, que es de la epidermis y de la dermis, ¿ya? Entonces, estas tres capas son capas interdependientes, es decir, que van a estar en contacto. No significa que las capas estén separadas, sino que van a estar en constante dinámica entre ellas. Ahora, en el caso de la epidermis, vamos a hablar cada una de ellas. En el caso de la epidermis es bastante importante que fijen que la epidermis va a constar de 5 capas. En sí son 4, pero le agregamos la capa lúcida a áreas que son de piel gruesa, ¿no? Áreas como las palmas de las manos y las plantas de los pies. Esta capa lúcida de acá, no se vayan a olvidar. Pero en sí en general por el resto del cuerpo son las 4 capas, ¿no? Esta capa lúcida solamente en piel gruesa, ¿ya? Y lo demás sí contiene lo que es capa basal o germinativa, que es la más profunda, ya es la primera capita que viene acá. Luego le sigue la capa espinosa, que es una capa más gruesa. Luego le sigue la capa granulosa y finalmente lo más externo es la capa córnea, ¿ya? Entonces, estas capas de acá justamente van a tener diferentes características y diferentes células que ahorita vamos a mencionar. Por ejemplo, en el caso de la capa basal o germinativa, vamos a ver que encontramos melanocitos y células de Merkel, ¿no? Pero también, antes de pasar, mejor dicho, a qué se habla de cada capa, lo que sí es importante que recuerden es que en todas las capas van a existir queratinocitos, ¿ya? Los queratinocitos son la célula principal de la epidermis. En un 90% van a existir queratinocitos. Entonces, estos queratinocitos van a ir desde la capa basal hasta la capa córnea, ¿ya? Lo que sí lo va a diferenciar es que en cada estrato va a actuar de manera diferente y va a estar con diferentes tipos de proteínas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la capa basal o germinativa, van a ver que están los queratinocitos en fila, ¿ya? Esos queratinocitos que están en la capa basal tienen una característica, es de que son mitóticamente activos. ¿Eso qué quiere decir? Que estos queratinocitos tienen la capacidad de poder dividirse, ¿ya? Es los únicos queratinocitos que tienen actividad mitótica, los de esta capa, los de la capa basal, ¿ya? Y justamente estos queratinocitos al dividirse van a ir creciendo, creciendo y van a ascender hasta llegar a lo que es la capa córnea. Cuando llegan a la capa córnea, lo que hacen es perder su núcleo, ¿ya? De lo que están acá, en esta capa basal, van a dividirse, ascienden, 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 y justamente cuando llegan a esta capa córnea, pierden el núcleo. Y ya no se llaman queratinocitos, sino que se llaman corneocitos, ¿ya? Eso es lo que sucede con los queratinocitos, que básicamente ese proceso se llama queratinización, o también se denomina diferenciación epidérmica, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede con los queratinocitos. Epidermis, célula más abundante, queratinocitos. ¿Dónde los queratinocitos tienen actividad mitótica? En la capa basal, ¿ya? ¿Qué más? En el caso de, bueno, ya mencionamos que en la capa basal también van a estar los melanocitos, que ahorita vamos a hablar de ellos. Y en el caso de la capa espinosa van a estar las células de Langerhans, ¿ya? Que son células inmunológicas en un 3%. Ahora, vamos a hablar un poquito más de estos queratinocitos, ¿no? Que ya habíamos hablado. Entonces, estos queratinocitos, chicos, son la principal célula de la epidermis, ¿no? Abarca un 90% y como les mencioné, van a estar a lo largo de las 4 capas, de la capa basal, de la capa espinosa, de la capa granulosa y de la
capa córnea, ¿ya? Y bueno, la característica que les mencioné es justamente que en esta capa basal estos queratinocitos tienen actividad mitótica, ¿ya? Estos son los únicos que se pueden dividir y al dividirse pues van aumentando, 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 haciendo que estos queratinocitos empiecen a ascender hasta llegar justamente hasta esta capa, donde pierden el núcleo, como ven en la imagen, ¿no? Pierden el núcleo y ya no se llaman queratinocitos, sino que se llaman corneocitos. Ahora, también es importante destacar cómo es que estos queratinocitos van a estar unidos, ¿no? Hay dos complejos multiproteicos de adhesión que tienen que recordar. Uno es el desmosoma, ¿ya? El desmosoma lo que hace es unir o mantener unido un queratinocito con otro queratinocito, ¿ya? Desmosoma, un queratinocito con otro queratinocito. En el caso del hemidesmosoma, lo que hace es mantener unido un queratinocito con esta matriz extracelular, con esta membrana basal, ¿ya? Entonces, esos dos se tienen que fijar. Desmosoma, queratinocito con queratinocito, y hemidesmosoma, queratinocito con la membrana basal, ¿ya? Esa diferenciación epidérmica, la queratinización, es decir, el proceso en el cual el queratinocito va a ascender hacia la capa córnea, dura aproximadamente entre 28 a 31 días. ¿Ya? Listo. Entonces, seguimos acá. Para seguir hablando de células de la capa basal, vamos a hablar de los melanocitos, ya que también están en la capa basal, ¿ya? En la capa basal. Estos van a derivar de la cresta neural y si se fijan tienen una forma como una dendrita, ¿no? Tienen varias prolongaciones. Justamente esas prolongaciones son para poder llegar a la mayor cantidad de queratinocitos. ¿Qué hace este melanocito? Este melanocito lo que hace es soltar los melanosomas, que son como unas vacuolas, que contienen melanina. Y esa melanina es la que se encarga de pigmentar a todos los queratinocitos posibles. ¿Ya? Se dice que de un melanocito solamente pigmenta a 36 queratinocitos. ¿Ya? Y justamente encontramos un melanocito cada 7 a 10 queratinocitos de la capa basal. A ver, ¿qué más? En el caso de las células de Langerhans. En el caso de las células de Langerhans. Estas células de Langerhans habíamos dicho que se encontraba en la capa espinosa, ¿no? En la capa espinosa o también llamado nivel suprabasal porque está por encima de la capa basal. Entonces, estas células de Langerhans, por inmunología, recordarán que son células presentadoras de antígeno, ¿verdad? Entonces, como son células presentadoras de antígeno, cuando yo estudiaba inmunología, a mí me hicieron acordarme, o que para poder recordarlo, que son células chismosas, ¿no? Son células que van, ven, y lo que ven, lo agarran y se lo van y se lo cuentan a otra célula. Entonces, algo así pasa. ¿Qué sucede? La célula de Langerhans está ubicada justamente en la capa espinosa, ¿no? Y está esperando a que algo extraño pase. Cuando hay un patógeno, esta célula se da cuenta y lo que hace es, lo reconoce que es un agente extraño, va, toma un poco de él, que justamente es el antígeno, y viaja por vía linfática hasta llegar al ganglio más cercano. ¿Ya? Llega al ganglio más cercano y en ese ganglio lo está esperando una célula, que es el linfocito T. ¿Ya? Ese linfocito T, al recibir el antígeno, ¿no? La célula de Langerhans le da, se lo presenta, y este linfocito T lo que hace es, al ver que es un agente extraño, se empieza a clonar, ¿no? Se empieza a clonar y se clona justamente con anticuerpos que tienen este antígeno para que vayan a atacarlo, ¿ya? Entonces se clonan, viajan de nuevo por vía linfática y regresan para poder atacar al patógeno o al agente extraño, ¿no? Que ingresó al cuerpo. Eso es lo que hace la célula de Langerhans, básicamente. Reconoce, capta, procesa, se lo presenta al linfocito T y el linfocito T se encarga de clonarse y poder ir a atacar al patógeno, ¿no? Ahora, hay en histología ahí se ve células de Birbeck, si no me equivoco, gránulos de Birbeck,
ya que contienen gránulos de Birbeck estas células de Langerhans, ¿ya? Por ahí sí les preguntan, por si acaso. ¿Qué más? Listo, entonces eso es todo lo que respecta a la epidermis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que fijar? Epidermis, capa más externa de la piel. La célula más común, queratinocitos. El proceso de que el queratinocito de la capa basal llega hasta la capa córnea es la queratinización, ¿no? Dura entre 28 y 31 días. Tienen que recordar también cuáles son los complejos multiproteicos de adhesión, desmosoma, hemidesmosoma. Recordar que desmosoma es entre queratinocito y queratinocito, y hemidesmosoma de queratinocito a membrana basal. Ahora, en el caso de la dermis, ya. En el caso de la dermis, chicos, pues la dermis se va a dividir en dos, ¿ya? No hay capas como en la epidermis. La dermis está constituido en sí por dos zonas. Hay una dermis papilar, que es la más superficial y aparte la más delgadita, y hay una dermis reticular, que es la parte ya más densa de la dermis, la más grande, ¿no? Es la que va a dar fuerza, va a dar elasticidad a la piel. Entonces, esa dermis va a contener el folículo piloso, va a contener las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, ¿ya? Y vamos de igual manera a hablar de cada uno de ellos. Empezando por la glándula sudorípara, ¿ya? Esta glandulita de acá. Entonces, la glándula sudorípara hay dos tipos. Hay una glándula ecrina y una glándula apocrina. En el caso de la glándula ecrina, esta va a estar en casi toda la superficie corporal, ¿ya? Esta glándula ecrina está en casi toda la superficie corporal, está desde que nace uno, ¿ya? Son, son de tamaño microscópico y su tipo de secreción es merocrina. Eso quiere decir que no hay destrucción de la célula permanece intacta mientras se empieza a secretar esto, ¿no? Entonces, esta glándula ecrina, acuérdense, está en casi toda la superficie de la piel. Drena o, bueno, secreta su contenido en la superficie de la piel, ¿ya? Superficie de la piel. Cosa que, y además también tiene su función de termorregulación, ¿ya? Su función de termorregulación. Cosa que no pasa con la glándula apocrina. A ver, la glándula apocrina está anexada al folículo piloso, ¿ya? Está anexada al folículo piloso, entonces secreta su contenido en el folículo piloso, ¿ya? Cosa distinta a la glándula ecrina que la secretaba en casi toda la piel. Su tipo de secreción es apocrina, eso quiere decir que se va a desprender un poquito de la parte del ápice de la célula, ¿no? Saca contenido y saca un poco de la célula misma, de la misma célula secretora. Además, esta de acá se activa, por así decirlo, en la pubertad. Acuérdense de la glándula apocrina, porque esta tiene bastante relación con lo que es es como una glándula audífera, ¿no? Tiene que ver bastante con el olor, ¿ya? Por eso es que empieza desde la pubertad y justamente este tipo de glándulas las encontramos en zonas axilar, en la zona inguinal, ¿no? Entonces, acuérdense, glándula apocrina, glándula olor, ¿ya? El olor. Y se acuerdan olor, pubertad, ¿ya? Y bueno, el tipo de secreción del sudor en este caso es lento, ¿ya? Diferente a la glándula endocrina que es rápido. Y en el caso de la importancia fisiológica, pues no hay mucha relevancia. Ahora, en el caso del complejo piloso, ¿no? En el caso del complejo piloso unidad pilosebácea, pues este va a estar conformado por el mismo pelo, ¿no? El folículo piloso, por este músculo erector del pelo que se inserta de manera oblicua justamente en el folículo piloso. Vamos a ver que hay una glándula sebácea que está anexada a este folículo piloso y una glándula apocrina, ¿no? Que es justamente la que mencionamos, que desemboca su contenido en este folículo piloso. Ahora, en el caso de la glándula sebácea, esta glándula sebácea
chicos, está prácticamente en toda la superficie del cuerpo, menos en palmas y plantas. Ya en las palmas y plantas no tenemos esta glándula sebácea. Eh, También van a ser pequeñas y relativamente inactivas en lo que son los dorsos de manos y en los dorsos de los pies. Ya son pequeñas e inactivas. Son grandes y dominantes ¿dónde? En las zonas seborreicas, ¿no? En cara, en la parte superior de la espalda, tórax, ¿no? Hay personas que se les nota más que a otras justamente esas zonas, ¿no? Donde salen más granitos. Es más propenso a que salgan más granitos ahí. Ahora, no siempre está justamente vinculado al folículo piloso, ¿no? No siempre está anexado, sino que también hay glándulas sebáceas que no están vinculadas a como por ejemplo glándulas que se encuentran en los labios, en la mucosa yugal, que se llaman puntos de Fordyce, en el pezón y areola, que son los tubérculos de Montgomery, y bueno, en la hoja interna del prepucio y labios menores, que son las glándulas de Thais. En este caso, las glándulas sebáceas van a tener una secreción tipo holocrina, ¿no? Donde hay una destrucción total de la célula, secreta su contenido y ya está, secreta la misma célula, ya la bota. Ahora, en la dermis, chicos, también van a ver lo que es inervación y circulación, ¿ya? Inervación y circulación. En el caso de la inervación, bueno, hay bastantes fibras sensoriales, tanto somáticas como autonómicas, ¿ya? Es decir, van a ver tanto de la parte voluntaria como involuntaria. Entonces, hay aproximadamente 1.000.000 de terminaciones nerviosas libres y especializadas, y justamente dentro de estas especializadas tenemos a estos corpúsculos, ¿no? Que son los corpúsculos de Krauss, de Ruffini, de Pacini y de Meister. Ahora, estos corpúsculos de Krauss, por ejemplo, responde ante el estímulo del frío, ¿no? En el caso de Ruffini, ante el estímulo del calor. En el caso de Pacini, ante la presión. Y en el caso de Meissner, ante el tacto, ¿ya? Ahora, ¿qué más? En el caso del músculo liso, vasos sanguíneos y músculo erector del pelo, ahí vamos a tener lo que es inervación adrenérgica y colinérgica. Hay que recordar también esto de la inervación colinérgica y adrenérgica. Acuérdense que inervación colinérgica tiene que ver bastante con el sistema parasimpático, mientras que la inervación adrenérgica tiene que ver bastante con el sistema simpático, ¿ya? Con el sistema simpático. Acordarse también cuál es el neurotransmisor. En el caso de la adrenérgica, su transmisor es la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? Y en el caso de la colinérgica, su neurotransmisor vendría a ser la acetilcolina. En el caso de las glándulas sudoríparas ecrinas, acuérdense, ecrinas es la que estaba en toda la superficie corporal. Tienen inervación colinérgica, pero también tienen inervación adrenérgica. ¿Por qué? Frente a un estrés, acuérdense que la adrenérgica es sistema nervioso simpático. Entonces, como es sistema nervioso simpático, actúa ante la respuesta de lucha, de huida, de situaciones de estrés y de emergencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás nervioso porque vas a exponer, o estás nervioso porque ya vas a presentar tu tesis, o estás nervioso antes de un examen, justamente se activa este tipo de inervación adrenérgica y empiezas a sudar, ¿no? Entonces, por eso se dice que frente a un estrés, se empieza a activar esta inervación y se activan las glándulas sudoríparas ecrinas, ¿no? Sudoración. ¿Qué más? Tenemos a las glándulas sudoríparas apocrinas también, que tienen inervación adrenérgica, y se dice que las glándulas sebáceas pues no tienen elementos nerviosos. En el caso de la vascularización, bueno, en el caso de la vascularización, acá van a haber dos plexos, un plexo superficial y un plexo profundo, en el caso de la dermis. Y justamente ambos plexitos están conectados mediante unos vasos comunicantes, ¿ya? Son capilares más que nada. Cuando ya se empieza a profundizar, esos son los plexos ya profundos, esos son los vasos sanguíneos de mayor calibre, ¿ya? En la parte superficial son capilares. Ahora,
En la dermis, o bueno, en lo que ya resta, ¿no? Porque acuérdense que la epidermis es avascular, la epidermis no tiene irrigación, ¿ya? Propia, mejor dicho. Ya ahí no, por ahí no pasan vasos sanguíneos, en la epidermis no pasan vasos sanguíneos, solamente en la dermis. Justamente pertenece de la piel, el 10% de toda la sangre total va para la piel. ¿Ya? El 10% de toda la sangre total va para la piel. Y de ese 10% que tenemos, no utilizamos todo. Solamente el 10 al 20% está operando y lo demás se adapta a regular temperatura, a regular presión arterial, ¿no? Ante una respuesta inflamatoria. Entonces, acordarse de eso, ¿no? Acordarse que la epidermis es avascular y que en la dermis ya empiezan justamente estos vasos sanguíneos, ¿no? Y justamente estos vasos sanguíneos llegan a la membrana basal. Está la epidermis y hay una membrana, que es la membrana basal, y luego le sigue la dermis. Esa membrana basal justamente divide epidermis de dermis. Y como les había dicho, la dermis tenía una parte superficial y una parte profunda, ¿verdad? La parte superficial, que se llamaba dermis papilar, su nombre es así porque tiene unas papilas y justamente por esas papilas llegan los vasitos y pueden irrigar hacia la epidermis, porque la epidermis no puede, porque es avascular, ¿ya? ¿Qué más? Ya, bueno, en el caso de la hipodermis, como les mencioné, es más que nada tejido celular subcutáneo. Acá también encontramos vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, ¿no? Y básicamente su función es reservar de energía, ¿no? Porque es grasa, conservación del calor corporal, protección contra trauma. Ahora, en el caso de los colores, bueno, en el caso de los colores tenemos diferentes pigmentos, ¿no? Como por ejemplo la melanina, que tiene un pigmento castaño. Y bueno, se dice en sí que todos tenemos la misma cantidad de melanocitos, sino lo que cambia es los melanosomas, ¿no? Las vacuolas que van a botar estos melanocitos. Y justamente ahí interviene lo que es el factor genético, ¿no? Con lo que naces. Y también interviene lo que es la radiación ultravioleta, que es cuando ya te bronceas, pues, ¿no? Por el sol. En el caso de los carotenoides, su pigmento, bueno, el pigmento es el carotenoide y va a dar coloración amarilla, ¿no? Que se encuentra en capa córnea. La oxihemoglobina, ¿no? Que da coloración roja, que se encuentra en la dermis por los capilares. Y la hemoglobina reducida, que da una coloración azul a la piel, ¿no? Cuando hay menor cantidad de oxígeno, ¿no? Cuando la persona está cianótica. Entonces, chicos, es básicamente lo general de anatomía, de fisiología de la piel, ¿no? Lo que deben acordarse. Ahora, para poder hablar de enfermedades, de patologías, es importante, en el caso de dermato, casi todo se diagnostica de manera clínica, o sea, al ver la lesión, ¿no? Y es bastante importante justamente saber reconocer qué tipo de lesión es. Para eso también nos tenemos que apoyar bastante en lo que es la historia clínica, ¿no? Hacerle una buena anamnesis al paciente. Cuándo inició, ¿no? Si es que se echó algo a la lesión, si es que empeora al exponerse al sol, si es que un familiar de su casa tiene la misma lesión, si es que viajó, ¿no? Porque puede ser que digan, no, pero ese tipo de enfermedad no es común en Lima, pero no sabes que el paciente vino de viaje de la selva hace unos días, ¿no? Entonces, es bastante importante la anamnesis, ¿no? Hacer una buena anamnesis al paciente y también luego hacer una buena exploración física. Y justamente ahí interviene lo que es las lesiones elementales, ¿no? Saber reconocer las lesiones elementales. Entonces, nosotros tenemos lesiones elementales primarias y secundarias. Las primarias son en una piel previamente sana, ya que no ha tenido ningún tipo de lesión, se asienta en una piel sana. Entonces, ¿cómo lo podemos clasificar nosotros?
Si la lesión es plana, ¿ya? Y solamente hay un cambio en el color, en la coloración de la piel, ¿ya? No se palpa, tú lo ves, lo palpas y está de igual manera, de la misma, no hay elevación de la piel. Eso se denomina, dependiendo del tamaño, en mácula o en mancha, ¿ya? En mácula o en mancha. Si es menor o igual a 1 centímetro, es mácula, ¿ya? Mácula. Si es mayor a 1 centímetro, es mancha. También le denominan parche, mancha o parche. Un ejemplo de mácula es la leucoderma gutata, que justamente son varias máculas hipocrómicas, ¿no? Que son de menor coloración que el resto de la piel. Y en el caso de la mancha, un ejemplo puede ser el vitiligo, ¿no? Entonces, acordarse de eso, son lesiones planas, no palpables, que solamente hay un cambio en la coloración. Ya, eso es mácula, mancha. Ahora, si es una lesión que se palpa, ya, una lesión palpable, pero que no tiene contenido ni nada, solamente es palpable, ya, es palpable. Se va a denominar, si es menor o igual a 1 centímetro, pápula, y si es mayor a 1 centímetro, placa, ¿ya? En el caso de la placa, un ejemplo puede ser la psoriasis, ¿no? Y en el caso de la pápula puede ser lo que es el molusco contagioso. Ahora, estas dos son lesiones sólidas, ¿ya? Lesiones sólidas. No hay contenido en estas dos. Ahora, en el caso ya de lesión elevada con contenido, eso ya es otra cosa, ¿ya? Cuando tienen contenido, tienen que diferenciar si el contenido es purulento o si el contenido es de suero. Si es purulento, pústula. No importa el tamaño. Si es purulento, pústula, ¿ya? Si es suero, ahí sí tenemos que ver el tamaño. Si es menor o igual a 1 centímetro, vesícula. Si es de 1 centímetro a menor o igual a 5 centímetros, una ampolla. Y ya si es mayor a 5 centímetros, pues un flicteno, ¿ya? Entonces, esas sí son lesiones líquidas, ¿no? Lesiones que tienen contenido. Ya es lo que lo diferencia de estas lesiones acá, que no tienen contenido. Son palpables, sí, hay una elevación de la piel, pero no hay contenido, ¿ya? Ahora, en este caso del quiste, el quiste, de igual manera, es básicamente, está formado por un saquito, ya, es una elevación. Vemos que está formado está recubierto este quiste por un saco, por un epitelio. Es bien circunscrito, si ustedes lo ven acá en la imagen, se nota. Así yo no lo esté tocando, yo sé que es una lesión que está elevada, ¿no? Y está bien delimitada. ¿Ya? Este es un quiste epidérmico, por ejemplo. ¿Ya? Es bien circunscrita, se ve elevada y obviamente se palpa la lesión elevada. ¿Qué sucede con el nódulo? El nódulo, si ustedes se dan cuenta, dependiendo su posición, si es más superficial o más profunda, es que se puede o no ver. Por ejemplo, si está muy profunda, ¿no? Llegando hasta la hipodermis, porque el nódulo va de dermis a hipodermis. Si está muy, muy profunda, si tú lo ves, parece que no fuera una lesión, no, pareciera una mancha nada más. Pero si tú lo palpas, sientes el nódulo, ¿ya? Entonces el nódulo justamente es una lesión que puede ser que no se vea en algunas ocasiones, pero sí se palpa, ¿ya? Sí se palpa. Eso depende bastante de la ubicación del nódulo, ¿ya? Y acordarse siempre que es un componente dérmico-hipodérmico, ¿ya? Dérmico-hipodérmico. Y eso vendría a ser un eritema nodoso, ¿no? En este caso. Ahora, en el caso del abón, el abón de igual manera es una lesión que lo van a saber reconocer cuando lleven la clase de urticaria, me parece que ya la llevaron. Su lesión elemental, el abón.
Es una lesión que desaparece en menos de 24 horas. Es lo común, lo que debería ser. Que desaparezca en menos de 24 horas. Básicamente, este abón es un edema, ¿no? Es un edema dérmico debido a la fuga de plasma hacia la dermis, ¿ya? Y se eleva, y justamente le da este aspecto de centro pálido y bordes eritematosos, ¿no? Pero como les digo, el abón suele desaparecer en menos de 24 horas. ¿Qué más? Sigue la petequia. Esta petequia es como un una derivación, sí, un sub de una mácula, ¿ya? De una mácula. Solamente que en este caso es por contenido de sangre, da esa coloración rojiza, ¿ya? Porque justamente hay una fuga de sangre y da estas maculitas. En el caso del tumor, esto sí es una lesión sólida que lo que hace es distorsionar a las estructuras que encuentre, ¿no? Miren cómo deforma en sí todas las estructuras que pueda encontrar el tumor. Es una lesión sólida, ¿no? Que puede ser epidérmico, dérmico y hasta llegar al tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente lesiones primarias, ¿ya? Lesiones primarias. Acuérdense que es previamente en piel sana, ¿ya? Ahora, en el caso de lesiones secundarias, acá encontramos a la erosión, por ejemplo. Esta erosión, vamos a agrandar un poco, es la pérdida de continuidad epidérmica superficial, ¿ya? Es decir, ataca epidermis únicamente. Por ende, no hay cicatriz acá. Se puede todavía regenerar acá, ¿ya? ¿Cómo se puede dar esta erosión? Puede ser un traumatismo, te caíste, te raspaste un poquito, ¿no? Y hubo esa pérdida de continuidad epidérmica superficial. O puede ser que de una lesión elemental primaria, como una vesícula, una ampollita, se haya roto y pues la primera parte de la epidermis se pierde, ¿no? No hay cicatriz acá, esa es una erosión. Caso, miren cómo es la úlcera, miren cuán profundo puede llegar una úlcera, ¿no? Es la pérdida ya completa de la epidermis, ¿no? No solamente superficial, sino que ya es toda la epidermis y hasta al menos tiene que haberse perdido la capa superior de la dermis, es decir, la dermis papilar, ¿no? Al menos epidermis completa y la parte superior de la dermis, mínimo para considerarlo una úlcera, ¿no? Acá, como toda la dermis se voló, sí deja cicatriz. ¿Por qué? Porque hasta ataca la dermis, ¿ya? Atacas a la dermis y justamente no le da la opción a la piel a poder regenerarse. Entonces lo que hace es cicatrizar, ¿ya? Cicatriz. ¿Qué más? Tenemos a la excoriación. En la excoriación tienen que acordarse bastante de que es autoinfligida, ¿no? ¿Por qué? Porque se parece bastante a la definición de erosión, ¿no? Es una pérdida de continuidad epidérmica superficial. ¿Cuál es la diferencia? De que la excoriación es por rascado. Es tú mismo que te estás rascando, te produces la excoriación, ¿ya? Entonces esa es la diferencia, básicamente. En el caso de la fisura, tiene que ver bastante con las zonas resecas, ¿no? Cuando hay excesiva resequedad, justamente se parte la piel. No es una hendidura lineal que atraviesa justamente la epidermis. En el caso de la costra, ya, la costra son depósitos endurecidos que van a resultar de una desecación de un líquido que va a salir. Puede ser de suero, puede ser de sangre, ¿no? O un exudado purulento y se queda ahí la costra. Ya son depósitos endurecidos. En el caso de la escama, esto tiene que ver bastante con la acumulación del estrato córneo, porque como les dije, los queratinocitos lo que hacen es dividirse y los queratinocitos empiezan a subir. Entonces, hay una acumulación en la última capa, que es la capa córnea, de ese estrato. Entonces, se desprende, ¿no? Se desprende la capa. Entonces, son las escamitas, son láminas secas que se van a desprender
debido a una acumulación del estrato córneo. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos la liquenificación, que básicamente la liquenificación es el engrosamiento cutáneo localizado debido a una patología crónica, ¿no? En el cual duró demasiado la lesión y lo que hace la piel es engrosarse. Y eso es la liquenificación básicamente, engrosamiento de la piel. En el caso de la atrofia, acá sí hay una, bueno, como ustedes saben, la atrofia es disminución de célula, del tamaño de la célula, del tamaño del tejido. En este caso hay un adelgazamiento de la epidermis. Vemos que hay una depresión, ¿no? Una depresión localizada de esto. ¿Ya? Y justamente le da una apariencia arrugada, ¿no? A la piel, una apariencia arrugada. Ahora, en el caso de la cicatriz, es un engrosamiento cutáneo localizado. ¿Qué significa eso? Como una pérdida, ¿no? Así como les había mencionado, que acabó una pérdida y ya no se podía regenerar, la piel no lo puede dejar así, ¿no? No lo puede dejar vacío. Entonces lo que hace el mismo organismo es empezar a proliferar, a producir tejido fibroso para poder rellenar ese espacio. ¿Ya? Entonces rellena y logra cubrirlo. Y esa es la cicatriz. ¿Ya? Ahora, esta cicatriz puede ser atrófica, si es que hay una depresión, como mencionamos. Puede ser hipertrófica, si es que hay lesión y ahí mismo se queda la cicatriz en esa misma lesión. O puede ser queloide. Cuando es queloide es porque sobrepasa los límites de la lesión. Ya esto prolifera demasiado y ya hasta cubre zonas que no deberían, ¿no? Sobrepasa los límites de la lesión. Eso es en el caso de la cicatriz. Ya. Me parece que eso fue primer tema. En sí es el tema, bueno, es el primer tema porque a partir de aquí vamos a ver diferentes patologías con su lesión elemental, ¿no? Entonces es bastante importante que justamente sepan diferenciar estas lesiones, ¿ya? Y también el tema de la fisiología de la piel porque tiene que ver bastante para que se puedan entender algunas patologías, ¿no? A ver, vamos a pausar aquí.